Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Poco a poco estamos ya llegando a los 60 podcasts y bueno, entre todos, entre toda la gente que me escribe por las redes sociales y que nos conocemos en los eventos, pues vamos creando un poco esta comunidad, ¿no? Para ayudar a todo aquel pues que se está iniciando en el paddle surf y que quiere, bueno, tener algo de recursos para seguir creciendo y probando experiencias, deporte, etcétera, ¿no? Así que bueno, sin más, hoy vamos a hablar sobre algo un poquito más técnico, algo que sinceramente a mí me costó sentir, me costó notar, pero gracias a competiciones empecé a tener un poco el feeling que creo que tenía que encontrar en esta maniobra y gracias a esos detalles pues poco a poco los pude poner en práctica en los entrenamientos con mi equipo y bueno, pues ya empezar a entender la maniobra y empezar a buscar esos patrones que hacen que la pueda conseguir, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el drafting lateral, que bueno, básicamente para el que no conozca qué es el drafting es el rebufo del mar, ¿no? Es un poco el conseguir el ir aprovechándome de esa ola o esa energía que está dejando mi compañero o mi contrincante y bueno, gracias a ello pues ir un poquito más rápido de lo que podría ir yo remando por mi cuenta, ¿no? En el podcast 40 hablé sobre el drafting normal, el drafting lo que sería frontal, que básicamente habla sobre, bueno, pues cómo conseguir ir detrás de una tabla, en el caso un compañero, y de esta manera pues aprovecharme, como os digo, de su velocidad, ¿no? Hablamos sobre cómo controlar la tabla con los pies, cómo controlar bueno, que la tabla no se me salga de su estela, qué distancia tengo que tener sobre su tabla, etcétera. Entonces, bueno, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo para que todo lo que hablemos sobre drafting pues no suena chino, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el drafting lateral. Como os digo, es una maniobra un poquito más técnica, una maniobra que necesita algo más de comprensión, ya que, bueno, es muy difícil de sentir, es muy difícil de notar si no sean unas condiciones exactas, pero es una maniobra muy buena, la cual puede hacer que yo, bueno, pues como os digo, en esos rebufos podamos ir a un ritmo que yo solo no puedo generar, ¿no? El drafting lateral, básicamente lo conseguimos yendo, como dice el nombre, al lado de otra tabla, pero como os digo, si no se dan ciertos patrones, pues no podré notar y entonces no tendrá mucho sentido esta maniobra. Cuando vamos navegando a un drafting lateral, la tabla que iría adelante tiene que ir a una velocidad mínima para que yo, si me cojo a este drafting lateral, pues tenga esta sensación, ¿no? El drafting lateral se genera gracias a que la tabla que está navegando primera crea, digamos que va cortando el agua y crea una pequeña olita, la cual pues yo engancho y en la cual yo voy navegando junto a ella para, bueno, pues ir como surfeándola, ¿no? Para que se genere esta olita, ¿qué dos cosas son muy importantes? Una sería la velocidad, es decir, a cuanto más velocidad vaya mi compañero remando, pues esta ola un poquito más grande será, más se generará y entonces yo ahí podría estar conectado y estar navegando al drafting lateral, ¿no? Y otro patrón muy importante sería el peso del compañero, ¿no? Si la persona que está remando delante es una persona grande y potente, pues esta ola evidentemente será un poquito más grande y yo pues tendré esta sensación de ir sobre ella, ¿no? Al final el drafting lateral siempre, igual que el trasero, genera un poder ir un poco más rápido, pero es muy difícil si no lo entrenamos tener una sensación real de que funciona, ¿no? El gran problema que encontramos es que al final yo tengo una economía de esfuerzo, es decir, me pongo detrás o al lado y no tengo una sensación real de que yo voy más rápido o más lento
Y entonces eso puede hacer que yo, bueno, pues en mi cabeza diga, esto no sirve de nada, y entonces me ponga a remar separado del grupo, ¿no? Nos ha pasado mucho en competiciones que nos ponemos a un drafting, pensamos que vamos más lento, nos salimos del drafting, vamos exactamente a la misma velocidad, pero gastando mucho más esfuerzo. Entonces, como os digo, bueno, pues es algo que, aunque mentalmente nos cueste un poco de asimilar, del que puedo estar ahí conectado y tal vez no voy a una velocidad, pues es un buen sitio para estar, ¿no? Como íbamos hablando sobre el drafting lateral, es una maniobra que es muy difícil de sentir, pero el patrón que yo doy a todos mis chavales para que, bueno, sepan que están en el sitio correcto es más o menos la punta de la tabla que está detrás, ¿no? La que estaría haciendo drafting, debe ponerse más o menos a la altura de los pies del de delante. Es decir, si yo estoy haciendo un drafting a esta tabla de delante, como comentamos, la punta de mi tabla debería más o menos estar a la altura del compañero que está remando delante. ¿A qué distancia debería estar separado? Bueno, pues más o menos, igual yo doy una referencia de un par de palmos a esta tabla, ¿no? Es un hueco que más o menos nos deja poder entrar en nuestra pala de una forma cómoda, ¿no? Entrar y salir nuestro remo de una forma cómoda. Al final vamos buscando esta cercanía para que esta ola sea un poco más potente y nos lleve, y sobre todo que en una competición al final yo estoy remando más fuerte, esta ola sea aún más efectiva y me lleve aún más, ¿no? ¿Dónde notamos en especial esto? En un tren que vaya formado de un par de tablas en drafting. Voy a explicaros cómo lo entrenamos nosotros. Nosotros más o menos lo que intentamos es que 4 tablas estén navegando juntas, 2 de ellas estén navegando en un tren frontal, ¿no? Digamos que iría una tabla y otra tabla detrás, y paralelas a ellas irían otro tren de 2 tablas, el cual estaría un poquito más descolgado. Para que os hagáis una idea mental, sería una tabla iría, que sería la de delante del todo, remando sin ningún tipo de ayuda. A su derecha o izquierda estaría la primera tabla del otro tren, que como os digo, la punta debería estar más o menos a la altura de sus pies. Detrás de ambas tablas habrán 2 tablas, una en cada rebufo, digamos, y entonces la tabla de delante del todo estaría navegando sin ningún tipo de ayuda, pero la de detrás suya estaría navegando con un drafting lateral del otro tren y un drafting trasero del tren de esta tabla que está haciendo, ¿no? Y el otro tren estaría navegando con un drafting lateral de la primera tabla, y la tabla de detrás estaría navegando con este drafting que está dejándole la tabla de delante más otro drafting lateral. Es una formación que utilizamos nosotros para, bueno, pues de esta forma, al ser más personas y generar un poquito más de turbulencias, pues que la sensación de estos tipos de drafting sea bastante más potente. Es un poco difícil de entender, pero si os juntáis 3 o 4 personas, podéis intentar hacer esta simulación, ¿no? Y poco a poco meterle ritmo y veréis que el de delante tiene que ir a un ritmo bastante alto y los demás más o menos, gracias a estas olas que se van generando, pues vayamos, ¿no? Digamos al retroteo y vayamos detrás de ellos de una forma bastante cómoda. Os recomiendo, si probáis los drafting, que tengáis algún tipo de referencia, es decir, que tengáis un reloj GPS, que tengáis algo que os diga que estáis haciéndolo bien, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, como he dicho antes, si yo estoy remando, estoy navegando y no tengo ningún tipo de referencia, probablemente yo crea que lo que estoy haciendo no sirve de nada. A mí me ha pasado en carreras de estar navegando con otros competidores y pensar que voy lento y mirar el GPS y no, estamos yendo a muy buen ritmo, pero la sensación cuando estamos conectados a un drafting es que al estar ahorrando energía
no tengo ninguna sensación de esfuerzo. Bueno, tengo una sensación de esfuerzo evidentemente, pero no la tengo tanta como si estuviese navegando solo, y entonces, bueno, pues esto puede llevarnos a una confusión, ¿no? Así que es algo muy recomendable a probar en entrenamientos, y así de esa forma, pues cuando lo pongamos en ejemplo, pues poder entrenarlo y competirlo mejor, ¿no? Otra cosa que nos puede pasar en el drafting lateral es no calcular bien la distancia lateral, lo cual esto puede hacernos como un pequeño efecto ventosa, ¿no? Es decir, si yo voy remando paralelo a un competidor y mi tabla se junta en exceso, la tabla puede ir y chocar lateralmente contra la otra, ya que lo que pasa con las olas es que, al igual que nos están llevando hacia adelante porque voy surfeándolas, si me quedo en su espalda puede hacer que esto me empuje hacia, en el caso de la tabla del otro competidor, y me choque, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, os recomiendo que lo probéis siendo varios, porque la verdad que es algo muy entretenido, muy divertido, y que os puede dar pues bastante, como siempre os digo, repertorios y armas para que en una situación real de competición, bueno, pues podamos defendernos mejor. Así que bueno, sin más, espero que os haya aclarado un poquito lo que es el drafting lateral, que lo podáis probar y entrenar con vuestros compañeros, y bueno, que lo disfrutéis, porque la verdad que cuantas más cositas así podamos hacer en nuestros entrenamientos, pues más divertidos van a ser. Así que bueno, sin más, espero que os sirva de ayuda y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.